Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Una de las enfermedades que aparecen de manera repentina y de las cuales no se conoce muy bien su origen o su causa es la apendicitis. Pero hay algo que sí sabemos en base a las estadísticas y es qué alimentos nos ayudan a prevenirla. La apendicitis es generalmente una emergencia, una urgencia médica, ya que cuando se produce una inflamación del apéndice, que es un trocito final así del intestino grueso que parece ahí como un colgajito inservible, aunque parece ser que podría tener funciones relacionadas con el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario. Sin embargo, a veces, pues de repente, ya os digo que no se conoce muy bien la causa, se inflama y esa inflamación, si no es tratada o cogida a tiempo, que a veces supone la extirpación del apéndice, una operación quirúrgica, puede estallar y provocar un problema grave de salud que sería, por ejemplo, una septicemia, que es una infección generalizada en nuestro organismo, que como os digo es algo bastante grave. ¿Qué sabemos a nivel estadístico? Como os he dicho, que puede ocurrir o que nos puede resultar algo relacionado con la prevención. Sabemos la prevalencia de la apendicitis en diferentes países o en diferentes lugares del mundo. Este tipo de enfermedades pasan a los datos estadísticos y por lo tanto podemos hacer asociación entre el tipo de dieta o algunos hábitos nutricionales y la aparición de mayores tasas o menores de apendicitis. Esto, por ejemplo, es muy habitual o lo conocemos con más frecuencia, pues porque es más común, ¿no? Y que es más fácil además su prevención con las enfermedades cardiovasculares. Sabemos que hay países en los cuales las enfermedades cardiovasculares tienen una mayor incidencia, lo relacionamos con esos hábitos nutricionales que corresponden o no, se identifican o no con los de aquellos países que tienen menor índice de enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues algo parecido se podría hacer con los casos de apendicitis. Inicialmente, como no sabemos la causa de esa apendicitis, de esa inflamación del apéndice, bueno, pues podríamos pensar que no hay manera de prevenirlo o que no hay forma de utilizar recursos como la dieta para evitar que se produzcan problemas. Bueno, pues en este caso, como os digo, con ese cruce de datos podemos ver cómo en aquellos países o en aquellos lugares en los cuales el consumo de fibra es más abundante, hay una menor incidencia de casos de apendicitis. Por lo tanto, podemos decir que hay un grupo de alimentos que nos puede resultar protectores que nos ayudan a prevenir esa posible inflamación del apéndice. ¿Qué alimentos serían? Los alimentos de origen vegetal. En este caso, alimentos ricos en fibra. Prácticamente todos los alimentos de origen vegetal contienen fibra de un formato o de otro. ¿Por qué digo esto? Porque la fibra, tenemos dos tipos de fibra alimentaria. Lo que antiguamente se llamaba fibra dietética, en este caso sabemos que es de dos tipos diferentes. Y aquí no podemos distinguir cuál de los dos nos ayuda a prevenir más la aparición de la apendicitis, pero yo me aventuraría a decir que sería la fibra soluble, más que la fibra insoluble. En algún caso, hace ya muchos años, ahora yo creo que ya no se relaciona tanto, se llegó a relacionar el consumo de frutos secos y semillas, por ejemplo, con una mayor probabilidad de aparición
de apendicitis, porque se pensaba que restos de esos alimentos, por ejemplo mal masticados, podrían ir cayendo en por esa bolsita final chiquitita e ir aumentando la inflamación. A día de hoy esto parece que está descartado, pero bueno, pues ahí nos queda la duda. Esa fibra soluble evidentemente no se relaciona con ese posible depósito porque es una fibra que no deja residuo principalmente, sino que hace aumentar el volumen, en este caso de las heces o de todo aquello que se va arrastrando a través del intestino. Con lo cual, fibra insoluble y fibra soluble estarían recomendadas en ambos casos para la prevención de la apendicitis. Pero en algunos casos, podríamos decir que deberíamos tener un mejor control de la cantidad de fibra insoluble, sobre todo cuando va asociada a alimentos de difícil masticación. Así que vamos a hacer un breve repaso de aquellos alimentos más ricos en ambos tipos de fibra, sobre todo aquellos que pueden no causarnos problemas por posible acumulación de esa fibra no soluble. En primer lugar, tendríamos un papel destacado, en este caso asociado, como digo, a esas estadísticas y a esa prevención de la aparición de la apendicitis en el consumo de legumbres. Las legumbres son un alimento que nos juntan tanto la fibra soluble como la fibra insoluble. Y en este caso, la fibra soluble podríamos decir que es la que relacionamos, la insoluble, con la pielecita de las legumbres. Es un tipo de fibra que a veces, si no tenemos una buena masticación, puede pasar intacta por nuestro tubo digestivo y expulsarse tal cual en las heces. ¿Qué ocurre? Que tiene un gran tamaño y un pequeño peso, con lo cual es muy fácil de arrastrar y muy difícil de que se acumule o se deposite en algún recoveco de nuestro intestino. Por eso, muchas veces pasa, como os digo, intacta a través del tubo digestivo y puede ser visible incluso en las heces. Si queremos aprovechar esas propiedades de la fibra, tanto soluble como insoluble, de las legumbres y evitar ese problema asociado a una mala masticación, no tenemos más que triturar esas legumbres y tomarlas en forma de crema o de puré. Un buen añadido a las cremas de verduras para hacerlas más cremosas, más ricas a veces a la hora de consumirlas es, por ejemplo, añadir esas legumbres a las verduras y complementar, enriquecer de alguna manera esas cremas de verduras. A nivel digestivo, el aumento en el consumo de legumbres nos puede causar problemas de gases inicialmente hasta que nos vamos acostumbrando. Es decir, si yo quiero aumentar su consumo, lo deberé hacer de manera progresiva, porque son alimentos flatulentos relacionados con el aumento de la producción de gases. Así que para evitar molestias vamos a aumentar o a ir añadiendo esas legumbres de manera progresiva en la dieta, no en grandes cantidades, sino en cantidades que toleremos adecuadamente. Y ahí estaría el principal beneficio de estos alimentos. Otros alimentos muy ricos en fibra y que nos ayudan también a evitar o a mejorar la inflamación general, apendicitis, inflamación del apéndice. Si yo reduzco la posibilidad de esa inflamación, evidentemente estoy reduciendo también ese posible efecto inflamatorio en el apéndice. ¿Qué alimentos antiinflamatorios podemos consumir? Frutas y verduras que nos proporcionan más proporción o más cantidad de nutrientes con acción antioxidante, antiinflamatoria, y además podríamos tener el consumo de algunas especias con ese efecto antiinflamatorio como el jengibre o la cúrcuma.
en el caso de introducir los frutos secos y semillas en la dieta, que son muy beneficiosos, pero que en algunas personas, como os he dicho anteriormente, puede generar ciertos problemas de masticación, es decir, que pasen poco triturados a través del sistema digestivo, lo podemos solucionar triturándolos previamente. Por ejemplo, en el caso de los frutos secos, podemos utilizar mantequillas o cremas de frutos secos elaboradas en casa, por ejemplo, para evitar la adición de azúcar o de sal añadido, algo que debemos vigilar también en la etiqueta si las vamos a comprar en formato industrial, es decir, que las vendan comercialmente. Y también podríamos utilizar esos frutos secos o semillas triturados con algunas recetas, es decir, en polvo. Podemos utilizar un molinillo de café para triturar semillas de chía o semillas de lino y añadírsela a otras recetas, como puede ser una ensalada, una crema de verduras, una sopa, una salsa de un asado de carne. Es decir, en ese formato me permite utilizarlo en cualquier sitio para obtener esos nutrientes que proporcionan, y puede ser una buena forma de incluirlos en la dieta, evitando posibles riesgos de esa acumulación a nivel del apéndice, que ya os digo, no sé si realmente estaría demostrada, pero es algo que durante cierto tiempo se estuvo comentando, sobre todo relacionado con la aparición de apendicitis, a veces más abundantemente o más frecuentemente en niños. ¿Por qué? Pues porque pueden tener una peor masticación de estos alimentos. Y a veces, por ejemplo, tomar aperitivos o snacks como frutos secos tostados o semillas de girasol, pipas, podría estar relacionado con el detonante, que puede ser que no sea realmente la causa, pero que pueda activar, ¿no?, esa respuesta inflamatoria más potente a nivel del apéndice. Factores de riesgo asociados a la apendicitis serían, por un lado, la edad. Es más frecuente en personas en edades comprendidas entre 15 y 30 años. El sexo es más frecuente en hombres que en mujeres y, por lo tanto, ahí tendríamos también algo a tener en cuenta dentro de esos factores de riesgo. Y también parece ser que existe una cierta predisposición genética, ya que es más frecuente en personas que tienen antecedentes de haber tenido apendicitis en la familia. Por lo tanto, ahí vemos cómo puede haber otros factores que afecten directamente. Pero estas estadísticas, como os decía, nos ayudan a conocer qué factores dietéticos nos pueden servir como prevención, y en este caso estarían relacionados con el consumo de fibra. Fibra, por cierto, ausente, os recuerdo, en la mayoría de los alimentos procesados, que no nos van a ejercer, evidentemente, ningún factor protector. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.